análisis de la parashá Vayhanan, que es la parashá de esta semana. Vayhanan significa orar, oró, rogar, rogó Moshe a Dios. Antes de iniciar eso, quisiera hacer referencia a un comentario que hice respecto a que Isaías en el capítulo 40 dice que Dios mora en el círculo de la tierra. Lo expliqué ayer en Kabbalat Shabbat, pero como no estaban todos presentes, por ahí no conocen o no saben la implicancia de este texto. Como bien lo explica Ibn Ezra, más o menos en el año 1100-1170 de esta era de la era común, esto implica que Dios está presente, que la presencia divina está en toda la tierra. Pero el texto dice el círculo de la tierra. Para nosotros hoy en día, identificar el globo terráqueo como algo redondo, como una pelota, para hacerlo bien fácil, es obvio, totalmente obvio. Para la época de Colón, todavía se creía que la Tierra era plana. Ese era un concepto griego, entre tantos conceptos griegos. Bueno, que la Tierra era plana. Por lo tanto, cuando uno miraba el horizonte mostraba que cuando un barco llegaba a ese límite, se caía. Se caía. De lo cual surgen preguntas muy simples. Pero ¿cómo? Si cuando uno mira el horizonte es un círculo. Bueno, pero ellos decían que el Sol giraba alrededor de la Tierra, no que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y el hombre es el centro de todo el universo. Entonces, ¿cómo la Tierra va a estar girando alrededor del Sol? El Sol tendría que girar alrededor de la Tierra. Por lo tanto, no había más tierra que la que ellos conocían. Un poco de África, un poquito de Asia y Europa. Para hacerlo fácil. Entonces, Colón llevando este conocimiento de que la Tierra es redonda, quería llegar de España a las Indias. Es una cuestión posiblemente comercial, es lo que se conoce. Para traer las especies de la India a España, que tenían que pagar altos impuestos por las caravanas que traían las especies de la India, y por barco, porque decían que la Tierra era redonda. Le decían todos que estaba desubicado, que estaba loco. Bueno, listo. ¿Cuándo salió Colón de Puerto de Palos? El 9 de Av. El 9 de Av es la fecha en la que fue destruido el primer templo y el segundo templo. Es una fecha muy triste. Es el día de la sentencia de Dios a que la generación que salía de Egipto va a estar 40 años en el desierto. Ese es el 9 de Av. ¿Y quiénes fueron con Colón? Fueron prisioneros de las cárceles. Entonces la historia común, la que ignora cuestiones judías, o es antisemita, básicamente, nos ponen que esos que siguieron a Colón fueron presos. Eran presos, ladrones, eran malos. En realidad, 9 de Av y presos eran judíos que estaban detenidos por la Inquisición. La Inquisición muy fuerte se produjo en España con los reyes católicos. Bueno, otro dato interesante es que la bitácora de Colón, a la derecha de las hojas de la bitácora, tenía escrito BH. ¿BH qué es? Baruch Hashem.
Con esas connotaciones, aseveramos que Colón era judío, porque él conocía esta parte de la escritura. Vale, ¿por qué apareció? Se lo ve en las películas con una cruz y con la Santa María, la Santa Niña, la pinta y todo santo, otro, que si vos decías que eras judío en ese momento te quemaban, no tenías opciones. No es como hoy en día que es una religión o una creencia. En ese momento te quemaban. Te expulsaban del país o te quemaban. Tal es así que él descubre otra tierra, él no sabía que era un nuevo continente, pensó que había llegado a las Indias, y él después de ese viaje termina preso. ¿Cómo puede ser alguien que trajo tanta novedad a la corona española termina preso? Porque era judío, obviamente, es obvio. Bueno, las culturas con las idiosincrasias transforman las creencias o forman las creencias. Por eso le decía a Samuel, que es medio brasileño, medio argentino, que al hablar del círculo de la Tierra, le decía, bueno, se está hablando de Brasil. Saliendo de la chanza, del chiste, los brasileños se piensan que son el centro del mundo. Los argentinos también no creemos que somos el centro del mundo. Por ejemplo, la avenida 9 de Julio es la avenida más ancha del mundo. Bien de argentinos. Nosotros tenemos todo lo mejor, lo más grande, estamos pobres, endeudados, pero bueno, somos lo más grande. Los brasileños también. Tal es así de que China es más grande que Brasil. Y los chinos también dicen, no, nuestro territorio, nosotros somos la población más importante. Todos son los mejores y los más importantes. Todos, todos. Nos incluimos todos, todos los pueblos, todos. Tengo una anécdota muy chiquitita. Cuando visité Bolivia, conocimiento argentino, solamente de los argentinos. Los argentinos somos los mejores de la tribuna, ya estamos tan abajo que se olvidó eso. Somos los mejores de Latinoamérica, que Argentina, y que Argentina. Entonces cuando visité Bolivia, yo pensé que los bolivianos, ignorancia, totalmente ignorancia. No tenían para comer, no tenían producción. ¿Cómo viven los bolivianos? Todo así. ¿No? Tienen una zona muy rica, con mucha producción de frutos y de hierbas. Y les podría decir que tienen más variedad que la que hay en Argentina. Por supuesto que hay un sector muy pobre en Bolivia y un sector rico en Bolivia. En la Argentina no pasa lo mismo. Hay un sector muy pobre y un sector muy rico. Entonces, nuestra idiosincrasia genera lo que creemos del mundo. Y el mundo realmente es totalmente distinto. Simplemente hay que conocerlo. Cuando visité Bolivia conocí lo que era la papaya. O lo que era el jugo de mango. Acá en Argentina después se empezó a aparecer el mango. Ahora vas a una verdulería y compras el mango 800 pesos, 1000 pesos. Bueno, en Bolivia sale lo que saldría, lo que acá saldría 50 pesos. O sea, lo que acá es así, pues, tiene mucho más. En fin, bueno. La cultura. ¿Cómo son las culturas? Y las culturas forman las idiosincrasias. Y la idiosincrasia genera los valores internos. Y los valores internos son los que nos hacen ver el mundo de una determinada manera. Y yo vino hace 2000 años a este mundo. Aquí vino.
Israel estaba en una crisis muy grande. Estaba en la tierra, tenía el segundo templo, estaba dominado por los romanos. Los romanos no les importaba la religión local, sino los impuestos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que mantener su ejército. Y para ellos, por lo que leemos en la historia clásica, la tierra de Israel era un lugar donde nadie quería ser mandado ahí, porque un lugar chiquitito, que no valía nada. Lo importante era Grecia, Roma, Egipto. ¿Por qué me van a mandar ahí? Esos judíos tienen una creencia muy rara, tienen un templo. Dicen que va a venir un enviado de Dios, un Mesías. Bueno, cobramos el impuesto y con eso mandamos la plata a Roma. Era tal la crisis que había en el pueblo de Israel que hasta el cargo del sumo sacerdote se compraba y se vendía. Habían un montón de escuelas y de maestros que enseñaban la Torah, cómo vivir los mandamientos que Dios había dado. No es verdad que eran fariseos, saduceos, escribas, y herodianos. Era un montón. Fariseos por lo menos habían 70 clases, 70 escuelas, por lo menos. Lo que pasa es que el texto del Brit Hadashah, de lo que se conoce como los escritos de los discípulos de Yeshua, fue escrito posteriormente, traducido al griego, etcétera, deformado y no explicado con profundidad. Entonces uno lee, y los fariseos le decían a ellos así, pero ¿qué clase de fariseos? ¿Qué grupo de fariseos? No eran todos iguales. No toca, porque en otro texto vamos a encontrar que los fariseos lo seguían a Yeshua, y en otro texto y los fariseos lo enfrentaban, entonces lo enfrentan, lo siguen, ¿cómo es la cosa? Y depende del grupo. Depende del grupo. Bueno, de todo eso se formó por idiosincrasia una cultura determinada. Dentro de esa cultura determinada, pasaron a ser el centro del universo. El pueblo elegido de Dios, los únicos, todos los demás equivocados. Y cuando vos no creías en eso, venían con la espada. Lean Historia del Cristianismo y van a encontrar exactamente eso. Algo que nunca tuvo el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel siempre hay distintas maneras de vivir la Torá, pero no hay guerra de muerte entre unos y otros. Si no, bueno, vos yo creo así, pues yo creo así, ya está. Pero somos Israel. Estamos, peleamos, discutimos, pero somos un pueblo. A diferencia, la unión de la creencia con el Estado formó el dominio político sobre la religión. Y eso vivió durante 1000 años, toda la edad media, la edad del feudalismo. Bueno, dejamos esto ahí, vamos a volver sobre eso, vamos a para allá, para el Hanán, para desglosar algunas cuestiones. Bat Hanan vale 515. La palabra Bat Hanan vale 515. ¿Qué son las súplicas que los ángeles le hacen a Dios y que Moshe las recordó en su momento? Nuestros sabios de la época de Yeshua
planteaban que el mundo va a durar 6.093 o 6.000 años. Ahí hay una dicotomía, pero no, se plantean esas dos opciones, 6.093 o 6.000 años. Moshe murió en el año 2488 de la creación del mundo. Entonces, Moshe rezó por los 3.605 años restantes para llegar a 6.093. Los 3.605 años restantes se dividen en 515 ciclos de Shemitah, de 7 años. 515 veces 7 años. Y con eso llegamos a la finalización de la era actual. Fácil. 6.093 menos 5.783, que es el año en el que estamos viviendo, faltarían 310 años para que se cumpla la interpretación de los sabios de Israel de la época de Yeshua. Esto lo expresa Rabbi Akiva. Por eso notamos en las enseñanzas de Yeshua hablar sobre cuando el Hijo del Hombre vuelva, cuando el Mesías vuelva, que se va a establecer el Evangelio. Pero no es el Evangelio de Cristo muerto y resucitado al tercer día. Eso es una interpretación extraña. El Evangelio es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que viene el juicio divino. Que hay que estar prestos, preparados para el juicio divino. Y el juicio divino, ¿sobre qué se establece? Sobre todo lo que figura en la Torá, pero básicamente el núcleo para allá Vatecaná. En lo que figura para allá Vatecaná. ¿Qué figura? Dos cosas centrales. Dos cosas centrales. Los 10 mandamientos, hacer el Adverot, y Shema Israel. La oración de Shema Israel. ¿Qué son los 10 mandamientos? Bueno, vamos a Dios sobre todas las cosas, no trabajar el sábado, no hacer imagen de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No robar, no matar, no asesinar. No desear la mujer del prójimo. Cosas, en realidad son cosas muy simples. Ser buenos. Pero son 10 pautas. Vamos a definirlo de manera muy fácil, no quiero entrar en eso. Son 10 pautas muy claras. Después va a agregar, Moshe agrega, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En hebreo, Shema, Lishmoa, no es oír como lo entendemos en el español. En el hebreo, Lishmoa, oír, traducido como oír, significa prestar atención. Prestar atención no es oír de conocer, sino prestar atención para actuar de acuerdo. Es decir, es el movimiento interno de ante quién estamos y qué debemos hacer. ¿Y qué dice Shema Israel? ¿Qué dice la oración de todos los días? Que recordarás las palabras de Dios cuando te levantes, cuando te acuestes, las enseñarás a tus hijos, las pondrás en los postes de las puertas, cuando entrar, cuando salís. Es decir, focalizar nuestra vida diaria y continua en los años que estamos en este mundo en el amor a Dios. Obviamente, se le acercó un sofer, un escriba, a Yeshua y le preguntó, maestro,
¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es la mitzvah más importante? ¿Por qué? Porque hay 613 en la Torá. Se clasificaron 613 mandamientos. Entonces, todo eso originó lo que se llamó un yugo sobre las personas. Porque la cuestión es, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer otro. Bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Puedo hacer esto? ¿Y cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo no tengo que hacerlo? Y si me levanto así, y si prendo la luz, y si apago la luz, y si manejo el auto, y si no manejo el auto, si cambio, si no cambio, si vendo más caro, si vendo más temprano, si hago esto, si tengo que dar a tal hora, si tengo que hacer tal otra, se vuelve una carga, se vuelve un peso. ¿Qué es lo que todos estamos intentando encontrar continuamente? La relación profunda con la divinidad. ¿Y qué tengo que hacer? Esos son los mandamientos. ¿Cómo tengo que hacerlo? Ese es el yugo, el cómo tengo que hacerlo. Entonces, hay un montón de interpretaciones sobre cómo hacer cada cosa. Por eso Moshe dice, no tisru al adabar, velotigru mi menú. No añadir ni quitar nada de los mandamientos y de las palabras que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué hacemos? Porque también nos va a decir Moshe que si vivimos los mandamientos, las leyes que Dios ha dado, nos vamos a convertir en sabios, jajam, y nabot, inteligentes. Vamos a tener la capacidad de poder aplicar los mandamientos con sabiduría y con inteligencia. Ese es el premio. Y Moshe, entra para allá, nos dice que Israel se va a alejar de Dios y va a terminar sirviendo a dioses ajenos, hechos de madera y de cerámica, esculturas. Y cuando Israel reconozca su error, en Ajaré y Ayamim, en tiempos finales, Dios lo va a volver a recibir. Quiere decir que la manera de ajustar nuestro camino en la vida es que Dios, por así decirlo, te hace experimentar el error que tenés. Entonces, cuando ya te hartaste del error que tenés, ahí te muestra la salida. Interesante, porque Moshe habla de los tiempos finales y Yeshua habla de los tiempos finales. ¿Cómo fueron dados los 10 mandamientos? Moshe explica que no se vio nada, pero que se oía una voz que salía del fuego, identificando la presencia divina como fuego. Fuego es justicia divina. Ley Zareja. Ley Zareja se traduce como adoctrinar, enseñar. Es el musar. Musar es traducido por la versión de los 70s, del hebreo al griego, como doctrina. Musar como doctrina. Si ustedes ponen en internet Musar, le van a aparecer un montón de explicaciones de cómo vivir los mandamientos. Ese es el Musar. Y es muy interesante, muy interesante. Porque los mandamientos no es amar a Cristo, que Cristo me va a salvar, que el mundo, el diablo, no. Es los mandamientos de Dios en la Torá.
Y el Musar es la explicación de cómo vivir esos mandamientos. Interesante que cuando Yeshua le enseñaba a la gente se empezaba a dar cuenta de que era admirable oír su palabra. Porque enseñaba con una autoridad que no sabían de dónde la había sacado. ¿Con qué autoridad enseñan todo eso? Cuando dicen con qué autoridad es, ¿de qué escuela me estás hablando? ¿De qué escuela sos para hablar estas cosas de esta manera? Por eso Mateo 7:28 dice, la gente se admiraba de su doctrina, la gente se admiraba, le llamaba la atención el musar que él enseñaba, la forma de vivir los mandamientos en que él enseñaba. Por eso no aparecen específicamente cada mandamiento reeditado por Yeshua, porque no tiene por qué aparecer, porque ya están dados por Moshe, no hay que agregar ni quitar, ya está. La cuestión es vivirlos y cómo vivirlos, desde dónde vivirlos. Y sus discípulos comentan que la gente, Hechos 2:42, que la gente perseveraba en la doctrina de los discípulos, es decir, en el musar de los discípulos de Yeshua, el musar en la manera de vivir la Torá como la escuela de Yeshua la había enseñado. Los sabios del Talmud indican que Shema Israel, todo lo que compone Shema Israel, es Kabbalat Od Malkut Hashamayim, la aceptación del yugo del reino de los cielos. La aceptación del yugo del reino de los cielos. Es decir, prestar atención a Dios, amarlo con todo el corazón, con el alma y con las fuerzas. Las fuerzas se interpreta que son los medios económicos. Es decir, amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, es la aceptación del yugo divino. Pero el yugo no es algo malo, no es una obligación, es aceptación. Por eso, Yeshua citó esta para allá. Vamos a leerlo en la cultura en la cual él habló. Nos vamos a correr de las culturas paganas y vamos a ir a la cultura a la cual él habló, que es la cultura judía. Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Te alabo, Padre, te adoro, Padre, porque hiciste algo así. Escondiste las cosas de los sabios, estas cosas, de los sabios y los entendidos. Jajam y Nabón, lo que les acabé de decir hace un ratito, que si vivimos los mandamientos, los vendremos, seremos Jajamín y Neburín. Es decir, sabios y entendidos. Dices, pero has escondido la sabiduría y la inteligencia de estos. ¿Quiénes son estos? Los que conformaban la enseñanza en Israel en ese tiempo de crisis. ¿Y a quién le revelaste esto? A los niños. Bueno, entonces, las fotitos de las religiones te muestran los nenes al lado de Cristo caminando. Esto es una hipérbola, esto es rabínico. Está yendo de un extremo al otro extremo. Es una hipérbola. Esto es un midrash. Está nombrando un extremo, los que se consideran sabios
e inteligentes, porque viven la Torá y porque saben y porque yo hago esto y hago lo otro. Y los otros, los simples. Cuando se nombra la hipérbola, se nombran los extremos. El punto medio es la enseñanza. Entonces, hay que vivir los mandamientos con la pureza de los niños. Ni hay que ser niño, ni hay que creerse que se las sabe todas. Es el punto medio. Es el punto medio. Y después agregó, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Bueno, ¿por qué no dice, vamos a Dios? Y dice, vengan a mí. Que Él nos va a hacer descansar. Pero como no es Dios el que dio la Torá, y Él no viene a servir a Dios, entonces se está poniendo en el lugar de Dios. Esto es rabino. Un rabino llama a sus discípulos porque los discípulos siguen la enseñanza del rabino. Y es eso lo que está diciendo. Moshe, que trajo tanta explicación y tanta palabra de Dios al mundo, jamás dijo, síganme a mí. Nunca. Sino exhortó seguir a Dios. La finalidad y la función del Mesías es totalmente distinta a la finalidad y la función de Moisés. No son comparables, ni más abajo ni más arriba. Son funciones completamente diferentes. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Lleven mi yugo, es decir, lleven mi yugo. ¿Cuál es el yugo? Dijimos que era la enseñanza de cómo vivir los mandamientos, el musar. Lleven esa forma de cómo vivir los mandamientos, como yo se las enseño. Y entonces aprenderemos de que es manso y humilde de corazón, como los niños, el otro extremo. Y vamos a hallar descanso en el alma. Descanso en el alma en Shabbat. En Shabbat descansamos. Paramos de hacer todas las actividades para recordar que Dios ha creado el mundo y que nos ha formado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el ingreso al descanso de Shabbat se relaciona con el Musar de Yeshua. Y nos agrega que su yugo es fácil y la carga que implica, el peso que implica ese yugo es ligero, es liviano. Entonces, no hay que complicarse para vivir los mandamientos, hay que ser humildes y quietos, tranquilos. Y entonces, el yugo del Mesías está en nosotros. No es una nueva religión. La cuestión es, ¿será un nuevo Dios? Nosotros nos pasamos leyendo la Torá y leer la Torá y leer la Torá y Torá y Torá y Torá. Bueno, pero ya vino el Mesías. Sí, pero el mundo no cambió. Sigue habiendo maldad, sigue habiendo guerras, sigue habiendo gente que se muere de hambre, gente enferma. Nuestra interpretación es que es la primera etapa del Mesías y después una segunda etapa del Mesías. Como Rabbi Akiva dijo, el mundo actual, como está dado, va a subsistir 6.000, el número exacto, para no decir una cosa incorrecta, 6.093 años.
Lo que pasa es que en los niveles de almas tan desarrolladas, ven el futuro como que fuera el presente. Entonces hablan del futuro como que fuera el presente, porque los ven. Si no, ¿cómo hacen los profetas? ¿Cómo hacían los profetas para hablar del futuro de Israel? Y va a pasar esto, y va a pasar lo otro. ¿Y dónde lo sacaron? Dios se lo fue hablando. Los, entre comillas, muy fácil lo de decir ahora, se transportan, perciben el acontecimiento futuro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vivimos los mandamientos o seguimos a Cristo? Esa es la gran cuestión. Y si en vez de dividir, unimos, no es más fácil, no es más simple. Claro, el tema es que al ser más simple, necesitamos tener las ideas claras. En el año 325, en el Concilio de Nicea, se establece la definición de Dios. Definición de Dios. Definición de Cristo y definición del Espíritu Santo. Ahí surge la Trinidad. Año 325. 325 años después del nacimiento de Yeshua. Que además está mal sacada ese número, porque nació en el -4. O sea, cambiaron todo. No importa. Vamos al punto. ¿Y cómo se estableció eso? Bueno, porque Constantino llamó a todos los obispos que habían de la iglesia, porque la iglesia estaba dividida en distintas ciudades, y reinos, qué sé yo, hay que unificar todo. En quién creemos y cómo creemos y qué esto y qué el otro. Constantino no se había bautizado, esto es todo cristianismo, no se había bautizado, se bautizó casi al momento de la muerte. Fíjense qué interesante. Bueno, de resumidas cuentas, se estableció en ese, vamos a hacer la Trinidad, que el Padre, que el Hijo es Dios y que la Trinidad es Dios, pero que no se lo puede explicar porque es inexplicable, pero los tres son uno, pero uno son tres. Todo eso es mentalidad griega. Ustedes no van a encontrar nunca en la Torá la definición de Dios, porque el hombre no puede definir a Dios. Es Dios, Dios. Desde el punto de vista judío, ni siquiera se lo nombra a Dios. Es Dios, es el Padre, el cielo. Pero no hay una definición, es así, o es así, o es así. Bueno, los griegos definieron. Y lo llevaron a lo que se conformó como la iglesia. Los que no aceptaron esa creencia fueron perseguidos con la espada a muerte y les quemaban las iglesias. ¿O crees? O no. Así. Obviamente, lo primero que hacen los cristianos cuando saben que ustedes son judíos mesiánicos es: ¿y Cristo es Dios o no es Dios? ¿Cuántos dioses hay? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios es uno solo. Es más, Yeshua le decía a Dios el Padre. ¿Por qué? Terminología rabínica. Porque en Israel no nombramos el nombre de Dios. Entonces, en esa época se le llamaba el Padre. Los paganos, de ideas paganas, tenían sus dioses y todos sus dioses tenían sus hijos en la tierra. Siempre había uno que era el hijo de Zeus, el hijo de este, el hijo del otro. Entonces, acá encontramos, Cristo es el hijo de Dios. Está, encontramos. Cultura extraña, contexto bíblico. Ahora, vamos a hacerlo así. Salgamos del paganismo. La sociedad occidental es netamente pagana. Y hay muchos que se declaran judíos mesiánicos, que se declaran como rabino y que son de apellido de judíos, que mantienen la Trinidad como que fuera la creencia. Claro, ¿por qué? Porque son cristianos. En la manera de pensar
de analizar, es como el pagano. Para el pagano hay muchos dioses. Tal es así que no pueden explicar cómo que tres son uno solo y se relacionan y que entonces y te hacen dibujitos, qué sé yo. Es una falta de respeto para Dios. Bueno, lo que sucede es que lo que ustedes están viviendo es el futuro. Lo que ustedes están viviendo es el futuro hecho presente. Cuando yo empecé, hace muchos años, no había comunidades judío-mesiánicas. Eran dos iglesias. Te ponían la banderita de Israel y cantaban. Listo. Ya está. Eso era todo. Pero gente que conociera sobre Torá, que leyera el Torá, que hable de la parashá semanal, no existía. Eso era o mundo rabínico o mundo cristiano. Después empezaron a surgir los cuasi rabinos. González, que pasó a ser, no, porque mi apellido viene de España, qué sé yo, ahora soy Gonzalowski. Listo, los rabinos truchos. Los rabinos truchos. Y ahora lo que se está viendo, hay un montón en internet, de comunidad mesiánica, qué sé yo, pero en el fondo, cuando los empiezo a apretar, bueno, ¿y esto cómo es? Ah, no, Cristo Dios, no, Yeshua, Dios, Yeshua, qué sé yo, las cosas que hacen y dan vueltas, porque vienen del mundo pagano y siguen siendo paganos. No pueden cortar con lo que no les conviene. ¿Por qué? Porque si corto el contacto con la iglesia evangélica se me acaba la plata. Entonces, ¿cómo me sostengo? Entonces, sí, bueno, los judíos se juntan el sábado, bueno, sí, nos juntamos el sábado. La Torá dice que el día de descanso es Shabbat, no hay domingo. Domingo es inventado por los cristianos. Domingo es inventado por los paganos. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Dios Sol. Y las iglesias tienen su orientación hacia el sol. Paganismo puro. Ustedes están viviendo el futuro. ¿Por qué? Porque aprenden sobre la Torá, aprenden muy a poquito sobre cómo vivir los mandamientos y reconocen que Yeshua es el Mesías. Ahora, ¿es el Mesías o es el Salvador? ¿En qué nos quedamos? Depende de cómo lo leamos. Si lo leemos como los paganos, Él es Dios, vino a la tierra, lo querés a Él y Él te lleva al cielo. Si lo leemos en la cultura en la cual Él habló, salvar en el pueblo judío significa solucionar un problema, curarse de algo. Entonces, su manera de vivir los mandamientos corrige nuestro camino para encontrarnos con la Biblia. Es el maestro que enseña a sus discípulos. Pero él no es el fin. Él es el medio para alcanzar la unión con la divinidad. ¿El medio por qué? Porque es el maestro. Es el que realmente penetra nuestro ser más interior y nos va mostrando qué tenemos que ir corrigiendo. El Mesías no es un Dios. Hay un solo Dios, uno solo. El Mesías es el ungido, el que Dios ha ungido con su naturaleza, con su espíritu, para traer al mundo
la luz divina. Entonces, viviendo los mandamientos con la simpleza y la humildad en que Él nos enseña, nos va corrigiendo en nuestro caminar diario. Ustedes son el futuro de lo que ven a su alrededor. Hoy en día, como siempre les digo, agarras un celular y te conectás con una persona que está en Japón, en China, acá, allá. El mundo ha cambiado. La interpretación también se está modificando. Cuando yo empecé, no existía internet, ni computadora, ni libros. Eran libros donde te perseguían si eras judío todavía, década del 70, década del 80. Había mucho rezago. Hoy en día, la cultura universal se está masificando. Tiene su lado bueno, tiene su lado malo. Su lado bueno, te conectás con un chino, con un japonés, con un brasilero, con un americano, con un boliviano, con un argentino, con un chileno, todo normal. El lado malo, se están perdiendo los valores esenciales. ¿Cuáles son los valores esenciales? No robar, no matar, no delinquir, lo femenino, lo masculino, lo de arriba, lo de abajo. Bueno, ¿cuál es nuestra parte? Si yo les digo que ustedes son los que están viviendo el futuro, es que la religión de Occidente, la de Occidente, el cristianismo, ya sea católico o protestante, no importa, va a girar hacia la esencia. ¿Cuál es la esencia? Mirar la Torá no como el Viejo Testamento. El Testamento es alguien que murió, sino como el núcleo. Y al mejor maestro de Torá en la vida de Yeshua. ¿Y eso qué va a originar? Amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo como un mismo. Fíjense ustedes que esto no es hoy y ahora, mañana en 3 días. Esto es generacional. Generación tras generación tras generación. Lo que fue la gran institución de la Edad Media, da la impresión de que está en absoluta decadencia. Mantienen sus grandes templos, pero no tienen gente. Tienen masa, pero no tienen directores de orquesta. Ya no tienen. La otra parte, los protestantes, muy de a poquito, están escuchando de que el sábado, de que pero tratan de no tocarse mucho, porque si no se judaizan. Como que Jesús no hubiera sido judío, ¿no? Él nunca fue el sábado a una sinagoga. No, él iba porque le enseñaba a los judíos, claro. Es una gota del cielo que cayó, bueno, cayó en Israel, qué sé yo. Pudo haber caído en la China, en la India, qué cayó en la India. Bueno, en fin. En resumidas cuentas. Y Yeshua nos habla del tiempo final. Hay un tiempo final. Falta mucho para eso. Mientras tanto, nuestro camino tiene que estar orientado hacia vivir, conectándonos, intentando conectarnos con Dios todos los días de nuestra vida. Porque en toda nuestra experiencia diaria hay una posibilidad de servir a Dios.
en todo lo que se pensaría, en el trabajo, con los hijos, con los amigos, en el club, acá, allá, en todos lados existe la oportunidad de conectarse con la divinidad. Así como cuando yo empecé, no existía nada de todo esto. Ahora lo ven y lo están viviendo. En el futuro, X futuro, un día, 3 días, 40 años, 200 años, va a haber una fuerza interna, que es el alma, donde va a volver a reducir la importancia de vivir como Dios lo ha pedido. Acuérdense que el libro de Apocalipsis, Jasón, dice que hay 144.000 sellados. Son los que viven los mandamientos que Dios ha enviado. Vivir los mandamientos que Dios ha enviado no es una carga pesada, es una invitación a tener sabiduría e inteligencia. El problema de todo lo que les digo es que si la religión desaparece, ¿qué hago? Si las imágenes ya no sirven, ¿qué hago? Vivir. Si no, ¿qué es Dios? Vivir todos los días. Conocer la Torá, conocer la luz del Mesías, aprender sus enseñanzas y ponerlas en práctica cada día de la vida. Eso es lo que va a dar tesoro en el alma y elevación para comprender el camino al reino de los cielos, que es la vida eterna. La vida del cuerpo algún día se nos termina. ¿Qué sigue? ¿Cómo sigue? Sigue la vida en otro plano, en otra dimensión. Y estamos todos siendo llamados a vivirla, hoy, aquí y ahora, aún estando en el cuerpo. Mientras estemos en el cuerpo, tenemos que vencer las tendencias que nos alejan de la divinidad. Y tenemos que tratar de vivir aquello que nos acerca al desarrollo de nuestro corazón. ¿Cómo sé que estoy más cerca de Dios? Porque el corazón me lo dice. ¿Qué está en el corazón? El centro de intención. ¿Qué está? El núcleo de la divinidad. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Bueno, muy bien.